profunditat. Segur que us sona aquesta música. Segur, És de la gran pel·lícula del mestre del suspens, Alfred Hitchcock. La pel·lícula és Psicosis. Ara, en aquest moment, parlar d'aquest tema, nosaltres volem fer-lo en profunditat perquè no anem a parlar realment ara de la pel·lícula, sinó del preàmbul, del preàmbul, de què és el que va portar a fer aquesta pel·lícula, no? Per parlar d'això, tenim aquí, avui connectem, a una persona que ha fet un llibre que es diu Jo soy Norman Bates. Ja sabeu que Norman Bates és el nom del protagonista de la pel·lícula, Tony Perkins. Aleshores anem a parlar ara amb l'Andrés Paredes, que és escriptor i és cinèfil, que ha fet el llibre que es diu Jo soy Norman Bates i explica tot lo de Psicosis, la saga i tot. Però ja ho farem més endavant. Ara anem a parlar dels inicis, de la gènesis de tot això. Per tant, connectem amb ell. Buenas noches, Andrés. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿dónde estás? Pues ahora mismo estoy a salvo en mi casa, no estoy en ningún motel ni en ninguna casa ajena, estoy bien. ¿Estás en Madrid o dónde? Ahora mismo estoy en Galicia. Ah, Galicia, es que no sabía dónde estabas tú. ¿En qué parte? En la provincia de Pontevedra. Ah, qué bonito. Uh-huh. Sí, uno. Bueno, vamos a ver. Antes de hablar de qué es lo que condujo a hacer la película Psicosis, hay que hablar del protagonista auténtico del caso real, Ed Gein. Empieza, Andrés. Claro. A ver, Psicosis no empieza solo con la novela escrita por Robert Bloch, también empieza mucho antes, en el 57, con el asesinato de una mujer que se llama Bernice Worden, que es la habitante de un pueblecito pequeñito estadounidense, tal y como los imaginamos todos de principios de los 60, un pueblo pequeño en el que un día esta mujer desaparece del local en el que trabajaba y desaparece en circunstancias sospechosas. Era una cajera, ¿verdad? Sí, era una cajera. Circunstancias sospechosas, rastros de sangre, todo el mundo empieza a dudar. Dime. Y las sospechas recaen sobre un vecino del pueblo que todo el mundo, en estos pueblos todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe quién es más o menos el raro del pueblo. Y en este caso era un hombre que se llama Ed Gein, que tenía una granja a las afueras. En el estado de Wisconsin. Exactamente. Ed Gein ya había sido sospechoso de asesinato, y no de cualquier persona, había sido sospechoso de asesinar a su hermano, que apareció con el cráneo abierto en medio de un fuego que, al parecer, según lo que dijo Ed Gein, el fuego se había escapado a su control. Claro, ¿qué ocurre? Que las autoridades se personan en casa de Ed Gein, le cuestionan, comienzan a registrar la casa y alrededores y descubren una auténtica carnicería. Oye, ¿era una granja? Sí, era una granja. Sigue. La granja era la granja de su familia. Su madre y su padre eran inmigrantes alemanes y su padre era alcohólico y había muerto ya hacía muchísimos años. Y toda la granja, cuando la registró la policía, se encontraron restos humanos, pero no pocos y esparcidos en diferentes puntos. No. La casa estaba llena de tarros llenos de narices, de ropa interior hecha con piel humana, de máscaras hechas con rostros de momificados, no de víctimas de Ed Gein, sino de que Ed Gein iba por las noches a los cementerios a coger trozos de cuerpos y fabricarse esta especie de máscaras, de trozos de cuerpo. Y además tengo entendido que el hombre tapizaba objetos con pieles humanas. Claro,
cosas que a día de hoy nos parecen objeto de cine de terror y gore, como es en La Matanza de Texas y demás, todo esto tiene origen en Ed Gein. Ed Gein fue una de las primeras personas que tapizaba muebles que él utilizaba diariamente con piel humana, que utilizaba huesos como utensilios, como cubertería. Es uno de estos primeros asesinos que realmente resultan terroríficos por lo que hacen post-mortem a sus víctimas. Él hizo un sostén realizado con pechos humanos y ropa interior forrada con genitales femeninos. Eso es parte de lo que descubrí a la hora de realizar este libro, que tenía una especie de curiosidad morbosa con el cuerpo femenino, tenía una especie de atracción hacia el travestismo, pero también la mutilación. Era una psique realmente muy, muy, muy complicada. Y escucha una cosa, cuando fue la policía a la granja, entre todo esto encontró el cadáver de la señorita Warden, decapitada. Exacto, claro. Finalmente a Ed Gein le acusaron de 3 asesinatos, pero el único que pudieron demostrar que había realizado realmente era el de Bernice Warden, porque precisamente tenía el cadáver colgando por los tobillos en su granero mientras se desangraban en un cubo. Decapitada. Estaba decapitada. Estaba preparando el cuerpo para convertirlo, pues eso, en material que utilizara a posteriori. Y no solo eso, realmente lo más fascinante de toda esta historia es la combinación de hechos. La ropa hecha con piel humana, el cadáver en el granero, y lo más tétrico, entre comillas, es que en el segundo piso de la casa, Ed Gein había conservado exactamente, sin una mota de polvo, el cuarto en el que había vivido su madre toda su vida. Estaba sin tocar, en medio de eso, destrucción, manchas de sangre, etcétera. El cuarto estaba impoluto. Obsesión por la madre. Muy probablemente, una obsesión, claro. A lo largo de la investigación del libro me enteré de que Ed Gein tenía una muy grave obsesión con su madre, que era una luterana estricta, que trataba al resto de miembros de su familia con mano de hierro. La imagen que tenemos a día de hoy de la madre de Norman Bates es muy parecida a la de la madre del Ed Gein original, una mujer intransigente, que no dejaba pasar ni una. Claro, cuando subió la policía al segundo piso y encontró la habitación de la madre impoluta, la madre había muerto hacía 2 años. Claro, la madre había muerto ya hacía 2 años de un ictus. La habían enterrado y Ed Gein había ido al cementerio a recuperar el cadáver o partes del cadáver. Era una obsesión muy radical la que tenía por su madre. Y bueno, ¿qué pasó? ¿La momificó? ¿Era taxidermista? ¿Qué hizo con el cadáver? Claro, Ed Gein no era taxidermista en sí, era simplemente granjero. De hecho, uno de los motivos por los que dentro de la población no se sospechaba mucho de él es porque en las partidas de caza él decía que odiaba la sangre y no quería ver sangre nunca, y por eso solo mataba pequeños animales como conejos y demás. Pero la obsesión de Ed Gein con su madre no es tanto, y es algo que se replica luego en las películas de la saga, no es tanto con su madre en particular, sino con la idea de madre, con la necesidad de una figura femenina superior. Él, tengo entendido que en los informes psicológicos y los forenses, ¿verdad?, dijeron que era un adicto al travestismo y además tenía una posible relación incestuosa con su madre. Claro. Bueno. También dentro de lo que cabe estamos hablando de finales de los 50. El travestismo es imposible verlo a día de hoy. No. No está dentro de lo que cabe
ciertamente normalizado como es a día de hoy en 2021, pero en 1957 la gente que practica el travestismo está poco más que internada en manicomios. Y tanto, bueno, él acabó en un manicomio. Porque Claro. una pregunta, Andrés. Estoy viendo aquí, por ejemplo, que esta obsesión que tenía con la madre, he estado buscando y pone complejo de Edipo positivo y también está el negativo. El positivo te dice odio o rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo y atracción hacia el progenitor del sexo opuesto. Que es su madre. Y en cambio, en el negativo sería amor hacia el progenitor del mismo sexo, así como rivalidad y rechazo hacia el progenitor del sexo opuesto. Sí. ¿Qué? Estic dient que podría ser, digamos, digamos, con un complejo de Edipo hacia la madre, con esa obsesión y ese enamoramiento hacia la madre. Y al mismo tiempo, el transvestismo de él también sería, no sé dónde encajarlo dentro de este complejo de Edipo. Bueno, Claro, no sé. es complicado porque dentro de lo que cabe, Ed Gein murió creo que ya hace sus buenos 20 años y los últimos años que pasó, y desde que le ingresaron en el manicomio, fue siempre un interno modélico, nunca se metió con nadie, nunca se metió en absolutamente ningún tipo de líos y fue olvidando con el paso de los años todos los detalles de todo lo que le había ocurrido. Así que lo que podamos hablar ahora entra más dentro de la especulación. A mí personalmente me da la impresión de que es un complejo de Edipo de manual, de obsesión con la madre y odio para con el padre, y que ese tipo de obsesiones es lo que le acaba volcándose no en un odio hacia el género femenino y por ello sus víctimas eran siempre mujeres, sino un deseo de alcanzar esa mujer perfecta, esa feminización perfecta y asimilarla. A ver, Andrés, es que no ha quedado claro con la madre. Él era el ladrón de cadáveres y cuando la madre murió, ¿qué hizo con la madre? ¿La enterró o se la llevó a su casa? Claro, en un principio la enterraron en el cementerio local y él, a posteriori, fue al cementerio local y no robó el cadáver entero, pero sí partes concretas de la madre. Creo recordar que el sostén realizado a partir de pechos humanos del que hablábamos antes, creo que ese sostén sí que estaba hecho con los pechos de su madre. Pero ahora mismo me pillo un poquito los dedos al pensar en ello. Pero ¿quién destrozó el cuerpo a todo esto? ¿Quién destrozó el cuerpo de la madre? Él mismo. Sí, esto inspiró la matanza de Texas. Claro. Era un reciclador de seres humanos. Y eso lo hizo en el cementerio de Plainfield, que es el pueblo donde vivían, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, que es en el estado de Wisconsin. Bueno, el hombre era un robacadáveres, ladrón de cadáveres, además travesti, además tenía obsesión con la madre. Como tú dices, finalmente lo encerraron en un psiquiátrico, donde le declararon, es que increíble, porque fue declarado no culpable, porque era un enajenado mental, ¿verdad, Andrés? Claro, no puedes culpar a alguien de realizar el acto que sea porque no está en sus cabales. Si Ed Gein no estuviera enfermo, no sería capaz de realizar los actos que realizó en su día, que tienen todos de la mano de, pues eso, la represión social de aquellos momentos, etcétera. Y entonces, él murió en el sanatorio, en el psiquiátrico, a la edad de 77 años, en 1984, ¿verdad? Sí. O sea, la década prodigiosa de las películas de parapsicología y de terror. Pero bueno, entonces una cosa, el piso de arriba, el segundo piso, lo mantenía todo impoluto, limpio, recordando a la madre, y él hablaba, dice, que incluso hablaba con su madre cuando no existía. O sea, luego el tío era un esquizofrénico también. Claro. Un paranoico y esquizofrenia. Existe esa historia grabada de que no es como en la película de Psicosis de que él se respondía con la voz de su propia madre, pero sí que él mantenía conversaciones largas con la voz interna de su madre, hablando en voz alta y escuchando las respuestas en su cabeza. Sí, probablemente rozaba la esquizofrenia. Era un cóctel de enfermedades bastante bestial. Sí.
Bueno, pues esto lo hace este hombre, Ed Gein, que mata incluso a su hermano, ya lo dijiste, ¿verdad? Y entonces, cerca de esa ciudad, a unos 70 kilómetros de Plainfield, existía otra que es Weyangwega. ¿Cómo se pronuncia? Weyangwega. Weyangwega, creo. Vale, es que no lo sé que es difícil su pronunciación. Existía un escritor llamado Robert Bloch. ¿Quién era Robert Bloch? Robert Bloch era uno de los... A día de hoy está bastante olvidado, si no fuera porque formó parte del círculo de escritores de H.P. Lovecraft. Lovecraft se rodeó siempre de escritores muy jóvenes, algunos un poco mayores que él, pero sabía que tenía un grupo de fans, aunque el término fans no existiese en la época, tenía un grupo de fans que le seguían a donde él fuese. Él publicaba un relato en Weird Tales, recibía cartas de esos fans y él las respondía porque estaba muy entregado a ese grupo de escritores que le admiraban. Robert Bloch, del grupo de Lovecraft. Sí. Pero tengo entendido que Robert Bloch, también era un fan de Star Trek. Sí, Robert Bloch, cuando fue avanzando su carrera a lo largo de los años, comenzó a escribir relatos guiones para Star Trek. Tiene 2 o 3 capítulos bastante buenos dentro de la serie original, protagonizada por William Shatner y Leonard Nimoy, etc. Hombre, sí, Mr. Spock. Claro, la idea es que quien le dio alas a Robert Bloch para comenzar a escribir y plasmar relatos terroríficos de este terror cósmico, mítico, fue precisamente el propio Lovecraft. Y de hecho hay un par de relatos en los que primero Robert Bloch crea un personaje llamado Howard Phillips en referencia a Lovecraft, al cual mata al final del relato. Y luego Lovecraft escribió un relato en el que sale un personaje llamado Robert, que en referencia a Robert Bloch, a quien también mata al final del relato. Era una relación muy estrecha, a pesar de ser apenas colegas de carta, porque apenas se vieron en persona. Bueno, entonces Robert Bloch escribía en una revista para adolescentes, obsesionados en lo oscuro, lo macabro, lo oculto, ¿verdad? Uno de estos que escribía era Robert Bloch. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se dio cuenta o cómo siguió la pista de Psicosis? Lo que había hecho Ed Gein. ¿Cómo fue eso? La idea de lo que ocurrió con Ed Gein a Robert Bloch le fascinaba, porque era algo que había ocurrido literalmente a apenas 60 kilómetros de su casa, en un pueblo muy pequeño, y nadie había sospechado hasta entonces de Ed Gein. Hasta la desaparición de Bernice Worden, nadie había dicho, oye, este chico extraño que vive en las afueras, al que apenas vemos, ¿no tendrá algo que ver con estas desapariciones? Nadie lo había sospechado en ningún momento. ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta el autor, Robert Bloch? Claro, a través de las noticias, cuando se destapó todo el escándalo de la Casa de los Horrores que tenía Ed Gein, Robert Bloch empezó a leer en los periódicos y dijo, wow, pues aquí hay realmente una historia, aquí hay algo interesante sobre lo que escribir. Una persona tan radicalmente obsesionada con su madre que trata de convertirse en ella. Robert Bloch empieza a indagar en la psicología de Ed Gein, a pesar de no haberle visto nunca y a pesar de tan solo leer noticias suyas en el periódico. En el periódico ponía, según los informativos de la época, que Ed Gein, este asesino, conservaba a sus víctimas gracias a la taxidermia, que antes lo hemos comentado, como si las momificara, quiero decir. Claro, prácticamente los trozos, claro, la carne humana no aguanta mucho en el aire cuando ya está muerta, así que en parte los trozos de cadáveres los embalsamaba, los metía en botes llenos de formol, cosas por el estilo para mantenerlos lo más completos posibles. Y esa es otra de las partes
que a Robert Bloch le fascinaron del personaje, del personaje y de la persona. Cómo pretendía tener todo el rato los cadáveres cerca, creando así la ilusión de que el cadáver muerto cumple mejor la función que la persona viva. Sí, es increíble. Claro, y el Robert Bloch, el autor, el escritor, quedó fascinado por la historia esta de Ed Gein. Hizo un libro. Claro, acaba escribiendo Psicosis. Psicosis es un libro que escribió en apenas 6 semanas. Es un libro a día de hoy muy, muy, muy bueno, no solo en comparación con la película, también por sus propios méritos. Y es un libro muy interesante que leer, también comparándolo con la película. En el libro, el personaje de Anthony Perkins, Norman Bates, es un hombre de 50 años, gordo, rechoncho, con el pelo lacio y que se le está cayendo, y es un alcohólico. Es tan alcohólico que tiene lagunas. Hay días enteros que no recuerda. Claro, son los días en los que comete asesinatos, disfrazado de su madre. Claro. A lo largo del libro, Robert Bloch escribe el libro, y una vez más, estamos a principios de los 60. El libro no tiene tantos problemas con la censura de la época, y de hecho se convierte en un superventas absoluto. Agotan 9 ediciones. Pero ¿lo escogieron a la primera el libro o lo rechazaron los agentes literarios? Claro, le costó colocarlo al agente de Robert Bloch, le costó colocar el libro en editorial. Al final fue en la segunda o tercera editorial la que le aceptó el manuscrito. Pero claro, estamos hablando de que Robert Bloch ya había escrito 2 relatos de terror en los que se hablaba de estas mentes extinguidas con dobles personalidades, y ambas relacionadas mucho con el alcohol. Personajes que llevan a cabo sus impulsos más primarios movidas por personas imaginadas. En aquel momento, en aquella época, en esos años, ¿verdad? Bueno, en los años 50, 60, era la época de las explosiones nucleares, las pruebas, las experiencias, en fin. También la Guerra Fría, asesinatos, porque decíamos antes que fue la época también de la sangre fría, el asesinato que escribió... De la familia Holcomb, de Truman Capote. Claro. Y la sangre llamaba a la sangre. Claro. Los 60, la revolución social en Estados Unidos empieza en el 68, que es cuando se abole el Código Hays. Pero ya 10 años antes, ya la gente empieza a pedir sangre, ya la gente empieza a estar intrigada y a tener deseos de ver asesinatos reales en pantalla, de ver a psicópatas. Hay una película fascinante que se llama While the City, mientras Nueva York duerme, de Fritz Lang. Y es una película muy buena de 1956 sobre un asesino obsesionado con su madre, que mata mujeres. De hecho, el primer asesinato, la primera víctima, está en la ducha. Se va a dar una ducha y el asesino entra en el cuarto. No se ve el acto en sí, pero es como el preámbulo de Psicosis, es dejar ya al espectador con la miel en los labios. Claro, es que fue un golpe fue un salto muy fuerte de contenido temático y morboso de lo que se llevaba al principio, que eran los típicos crímenes de Agatha Christie, ¿verdad? Que son... Exacto. Que más que el crimen se centran en la investigación, ¿no? Y aquí no, aquí juega por el crimen, Robert Bloch. Claro, por la parte morbosa. Claro, lo que realmente nos interesa a nosotros como espectadores de Psicosis es la escena de la ducha, la escena del asesinato en las escaleras. No nos interesa tanto saber cómo se desarrolla la película como ir a ver la muerte en sí, que era, al fin y al cabo, el gran éxito tanto del libro como de la película, que mostraba asesinatos muy crudos para la época directamente. Efectivamente, pero yo tengo aquí, por ejemplo, lo que tú has publicado en tu libro, 4 portadas del libro Psico, y ya
adelantaba, en la portada ya se veía la ducha, el cuchillo, o sea, adelantaba lo que luego haría Hitchcock. Claro, porque en la escena de la ducha, en el libro, está descrita más o menos igual, solo que en la escena de la ducha en el libro, la madre, entre comillas, le corta la cabeza de un tajazo a la mujer. Se la corta solo de un tajo. En la escena de la ducha en Psicosis es una escena mucho más larga, con puñaladas y demás. Que tardaron una semana en filmarla, ¿eh? Claro. El libro apuesta muy fuerte todas sus cartas a decir, mirad, vamos a matar a la protagonista en las primeras 40 o 50 páginas, que es un poco lo que luego la película haría, y es precisamente lo que a todos los estudios, ningún estudio quiso adaptar Psicosis al cine hasta que llegó Hitchcock, porque dijeron, esta es un libro inadaptable, es una pena porque es un superventas, pero es que no hay manera de matar a tu personaje principal en la primera media hora y que la gente siga estando interesada. Solo se atrevió Hitchcock. Bueno, oye una cosa, como otro día hablaremos de la película, sobre el tema de Robert Bloch, el hombre cobró un adelanto de $870 por esto, y luego fue un bestseller. Claro, la gran víctima de Psicosis, aparte de Anthony Perkins, es Robert Bloch, porque Robert Bloch cobra un adelanto por el libro cuando se lo da a su editor bastante jugoso de $800 y luego a posteriori cuando ya el libro es un superventas su editor le dice vamos a mandar copias del libro a los grandes estudios a ver qué nos dicen si a alguien le interesa. Y entonces pasan los meses y le dice el editor a Robert Bloch, oye, mira, tengo aquí esta oferta de Paramount por $7.900. ¿Por cuál? Robert Bloch, 7.900. Yo tenía entendido que ofrecieron 9.000. Claro, pero en un principio le ofrecieron 7.900. Y Robert Bloch dijo, vamos a tirar un poquito más del hilo y ver si nos pueden dar un poquito más. Y al final del acuerdo se estableció en $9.000. $9.000, claro, es como si fueran 9.000 euros, pero le ofrecían 7.500. Claro. Entonces, claro, fue un poquito... lo que ocurrió fue que Robert Bloch no sabía a quién le estaba vendiendo los derechos de su libro. Si hubiera sabido que se lo iba a vender a uno de los mejores directores que había visto los últimos 20 años Hollywood, a lo mejor habría pedido más. Bueno, pero lo vendió por $9.000, claro, que tampoco es poco. Hombre, en aquella época $9.000 era una pasta. Claro. Bueno, se lo vendieron a Paramount, pero Hitchcock estaba en otra productora, en la MCA, una agencia que producía, una agencia también de talentos, y luego se juntó con la Universal y con todos la pudieron hacer. Claro. Pero además con algo increíble que la gente no lo sabrá. Con el acuerdo de Hitchcock de que no cobraría nada por hacer la peli. Ya. ¿Lo sabías? El problema... Sí. La cosa del acuerdo de Hitchcock para hacer la película es algo súper curioso, porque Hitchcock estaba bajo contrato de MCA, que había comprado antes Universal. Entonces, Hitchcock dijo, vale, yo no cobro por hacer la película, la hago bajo mi productora de la serie de Alfred Hitchcock Presenta, la serie de televisión. Y después la serie de televisión magnífica, y le alquilo el material para grabar la película a Paramount, pero lo grabo en los estudios Universal. Sí. Pero si la película hace X cantidad de dinero, todos los derechos de la película vuelven para mí y yo me quedo los derechos de Psicosis. Jugada maestra. Jugada maestra, porque nadie apostó un duro por la nueva película de Hitchcock. Y eso que venía de rodar con la muerte en los talones. Pero el material era tan complicado que es que nadie apostaba un duro por él. Claro. Y finalmente la jugada le salió bien. Bueno, y como no se fiaban de esa película, la tuvo que hacer, como tú decías, con la productora esta, Simley Productions, la de televisión, con un equipo pequeño de televisión y en blanco y negro,
en los estudios Universal, o sea, no le dieron chance para hacer una superproducción. Claro, de hecho, su segundo, el ayudante del director, la mano derecha del director, era el ayudante de director de Hitchcock para Alfred Hitchcock Presenta. El cámara principal también lo era. Eran de la serie. Claro, era la gran mayoría, la mayor parte del equipo de Alfred Hitchcock Presenta trabajó en Psicosis, porque trabajaron por muy poquito dinero y la película se rodó diciendo, bueno, si al final no la quieren estrenar en cines, la emitimos en 2 partes en televisión. En nuestra serie. Bueno. Bueno, y al final, pasado ya todo lo que ha pasado, ahora tú vas a buscar de quién es la película, de quién es incluso el tema de Psicosis, coño, y esto es de propiedad de Hitchcock. Claro, a día de hoy la productora original sigue siendo Shamley Productions, que es la productora de Hitchcock. Claro, después de acaudalar todo el dinero posible Hitchcock utilizó los beneficios de Psicosis para comprar una parte mayoritaria de Universal. Sí. Hitchcock compró su propio puesto directivo en Universal gracias a Psicosis. La cantidad de dinero que hizo es absurda esa película. Sí. Yo he estado en Universal y he estado en el despacho de Hitchcock y tengo incluso una foto con su busto. Y bueno, yo le conocí en el Festival de San Sebastián. Y a Tony Perkins también en el de Sitges. Bueno, pues oye, Andrés, todo esto lo explicas muy bien en tu libro, Yo soy Norman Bates. Publicado por Applehead Team, lo podéis conseguir en su web, en vuestras librerías habituales, etcétera. Sí, Applehead, yo le digo a Frank, que es el propietario, Frank Muñoz creo que se llama, ¿verdad? Sí. Le digo, oye, tú eres la Hammer de andaluza. Y se echa a reír porque todos son libros, tú vas a hacer otro libro con él, conmigo han hecho Más allá del cine Sebastián Darbó, ahora vamos a hacer otro de cómo se rodó Viaje al más allá, o sea, y es una editorial especializada en nuestros temas, que esto es lo bueno. Es algo que me fascina de Applehead y que me llena de honor trabajar con ellos. Y son buena gente. Me siento súper orgulloso de trabajar con gente que dice todo el cine es importante y el cine las secuelas de Psicosis, que ya nadie las recuerda, vamos a traerlas de vuelta, vamos a escribir un libro sobre ellas porque valen la pena. Claro. Y a mí me parece una labor esencial en el cine. Porque tú, Andrés, en ese libro hablas de toda la saga de Psicosis. Claro, que hay hasta 4 películas y la gente se ha olvidado por completo de ellas. Hablaremos de esto en otra siguiente entrevista, en otro programa. Vale. ¿De acuerdo? Mientras tanto, ves con cuidado, no pases por la ducha, no sea cosa que te liquiden, ¿vale? Venga. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. En profunditat. L'altra setmana vam fer un primer capítol dedicat al Psicosis, a la pel·lícula Psicosis. Vam parlar amb l'autor del llibre Jo soy Norman Bates, que és l'Andrés Parades. I bé, vam parlar dels preàmbuls, perquè la psicosis aquesta està basada en un cas real, el cas real de l'assassí en sèrie Ed Gein, i vam parlar de tot com va anar. Després vam explicar a l'autor del llibre, Robert Bloch, com es va interessar pel tema i va fer el llibre, clar. I ara ja ens trobem a les portes de la pel·lícula. De la realitat anem a passar a la pel·lícula. I anem a parlar d'això amb l'autor del llibre Jo soy Norman Bates, que és el mateix de l'altra setmana, l'Andrés Parades, que ha publicat un llibre magnífic, el llibre està molt bé, amb els de Applehead, que és una editorial que hi ha a Màlaga, però que estan especialitzats en cinema fantàstic i de terror. No paren. Jo els dic que són a Hammer andalusa, però és que és veritat, eh? Anem ara a parlar amb el Andrés Parades, que em sembla que està a Madrid. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿dónde estás? Pues ahora mismo me pillas en la playa de Bouzas, en Galicia. Bueno, pues en la playa. Ah, sí, es verdad. Qué bonito, qué bien, qué bien. Bueno, oye, la semana pasada ya nos situamos a las puertas de la película después de haber hecho el libro, ¿verdad? Sí. Este escritor y periodista, que es el Robert Bloch. Y entonces, ¿qué más pasa? A ver, ¿cómo llega esto a manos de Hitchcock? Bueno, creo que lo comentamos, que se ofrecieron a la gente de Hitchcock a Hollywood y todo esto. A ver, continúa tú, que es el que sabes. Nos quedamos, lo último que explicamos fue este juego de contratos en el que se metió Hitchcock para poder realizar Psicosis, contratando, grabando en los estudios de Universal, alquilando las cámaras a Paramount, con su equipo de producción de personas de su propia productora de Shamley, con la que hacía Alfred Hitchcock Presenta, y con todo medianamente preparado, al menos desde el aspecto más técnico, para sacar adelante la película. El siguiente paso lógico es sacar un guión adelante, porque no puedes simplemente coger un libro, lanzárselo a una cámara y creer que así se consigue un guión. No, todavía no. Claro, se necesita agente profesional. Todavía no es un fenómeno paranormal, no. Claro. Entonces, Hitchcock consigue a un escritor, en principio, Cavanagh, que elabora una primera escritura del guión, que a Hitchcock no le convence. Cavanagh era uno de los escritores habituales de Alfred Hitchcock Presenta, y el guión que escribió era de la longitud de un capítulo de televisión. Y eso Hitchcock no se dio cuenta en ese momento de que Cavanagh no entendía lo grande que quería hacer la película él. Él quería hacer una película con todos los derechos, una película de su buena hora y media que no pareciera hecha para televisión, a pesar de que todos los medios pareciesen que están hechos para televisión. Así que despidió a este escritor, a pesar de que ya había escrito algunos de los puntos fuertes del guión. La conversación en el despacho en la primera mitad de la película, un poquito de la psique misma del propio Norman Bates, etcétera. Y Universal puso sobre la mesa, dijo, oye, este tipo, Joseph Stefano, ha escrito algunas canciones, es un autor nuevo, es bastante interesante, entrevístale a ver qué tal. Y Hitchcock se enamoró perdidamente de Stefano cuando Joseph Stefano le dijo, mira, tenemos que empezar esta película rompiendo esquemas. Tenemos que empezar esta película con una pareja en una habitación de hotel cuando justo acaban de hacer el amor. Y Hitchcock dice, esto es precisamente lo que necesito. Alguien que diga, me da igual todo, voy a romper moldes, voy a actuar como si no existiese la censura. Y poco a poco fueron trabajando en el guión, lo cual les llevó 3 meses, que es bastante, pero bueno, se sacó al final, y luego ya entraron en todo el proceso de casting de la película, que fue bastante difícil. Sí, por lo que veo, sí. Claro, el proceso de casting, la pieza fundamental, hay como 2 piezas fundamentales a la hora de hablar de Psicosis. Por un lado está el personaje de Janet Leigh, que interpreta a Marion Crane, la protagonista de la primera mitad de la película, y luego está Anthony Perkins. A Anthony Perkins ya lo tratamos un poquito por encima en el anterior capítulo, como, pues eso, había sido un ídolo adolescente, hijo de un actor mítico, Osgood Perkins, que había salido en Scarface original, como también tenía sus propios traumas infantiles, tanto por la muerte de su padre como le trataba a su madre. Y Anthony Perkins tenía eso, una especie de esos traumas infantiles. Su padre murió cuando él apenas tenía 5 años y siempre cargó con un gran peso de culpa por la muerte de su padre. Y además su madre era súper sobreprotectora, con lo cual tenía una especie de afinidad inicial con Norman Bates. Su afinidad era tan poderosa que de hecho Perkins pidió
él llevar su propia ropa al set, él utilizar ropa de su armario personal para ponerle al personaje. Americana de pana. Americana de pana, con el cuello un poquito vuelto pero doblado, el jersey de cuello vuelto también. Es ropa muy juvenil, pero que al mismo tiempo transmite una especie de informalidad o formalidad casual muy, muy concreta, muy de este personaje. El armario es una de las cosas más curiosas de Norman Bates. El resto de asesinos de grandes sagas tienen... Leatherface tiene su máscara hecha de piel, sí. Pinkhead tiene todos los pinchos en la cabeza. Sin embargo, la ropa de Norman Bates no podría ser más normal, no podría ser más común. Y eso creo que lo convierte en un personaje muy, muy, muy interesante. Efectivamente, así es. Además, él era un galán. Aunque la personalidad de Perkins siempre ha sido muy interiorizada, ¿sabes? Muy recalagolada, ¿sabes? Yo le conocí en Sitges y ya había pasado lo de Psicosis. Oye, un tipo complejo, solitario y raro, ¿sabes? Claro, tenía una personalidad muy compleja que solo se complejizó cuando alcanzó la fama a raíz de Psicosis. Sí, porque claro... Luego escuchas que luego hizo aquella con Orson Welles, ¿cómo se llamaba? Que también... El proceso. El proceso, que también seguía por la misma línea. Claro. Este hombre, aunque tenía más registros, siempre es el mismo, porque si le ves en la Asesinato en el Orient Express, que también interviene, ¿te acuerdas? Sí. Pues también es así, un tipo introvertido y extraño. Claro, y como que Psicosis para Anthony Perkins fue una película muy extraña, porque al mismo tiempo le dio toda la fama que podía tener, pero toda la fama de un solo tipo de personaje. O sea, y eso fue como un poco un problema para él. Yo lo que te quería comentar, antes de entrar en la escena de la ducha, sí. A ver, Hitchcock era un crack. Yo he estudiado mucho a Hitchcock y Hitchcock realmente era un crack. Es una especie del Clouseau, el francés, que hizo Las Diabólicas, ¿te acuerdas? Sí. Pues es una especie así, un tío muy técnico. Y jugaba mucho, tanto uno como el otro, en la semiótica de la imagen, porque fíjate que Janet Leigh, cuando empieza, como tú decías, la escena del amor, que encierra la primera escena de la película, lleva ropa interior blanca. Y en cambio, en cuando la cosa ya se va complicando y han intervenido asesinatos y tal, lleva ropa interior negra. Claro, en ese sentido Hitchcock es muy pillo, va muy a contarte la historia y la psique del personaje, no solo a través de lo que hace ni a través de lo que dice, también a través de la ropa que lleva, también a través de los propios, por ejemplo, Marion Crane, el personaje, tan solo se mira al espejo una vez a lo largo de toda la película, y es para arreglarse los labios. Sí. No, es cuando se cambia en el propio motel. Sí. Y se ve en un espejo mientras se recoloca la blusa, etcétera. Sí. Pero luego, a medida que avanza su historia, rechaza mirarse reflejada en espejos. Cuando cuenta el dinero para comprar un coche nuevo, gira la cara para no mirarse reflejado en el espejo. Cuando entra en el motel Bates y a la izquierda tiene un espejo, en ningún momento se mira, como que rehuye de ellos, intentando evitar ver lo que ella misma ha hecho. Por el complejo que ya tiene. Sentimiento de culpa. Bueno, vamos a ver. Entonces, la película, como tú explicas en tu libro, cuchillada. La película Examen. Yo a la casa he estado, en los estudios Universal, le he visto. Es falsa, o sea, es todo decorado, pero está bien. Y luego el motel y esto, supongo que también eran decorados dentro de la Universal, ¿verdad? El motel se construyó en base a una construcción previa que había dentro de la Universal, sí. Pero sí, la casa de los Bates
era apenas la fachada. De hecho, la fachada luego se trasladó a diferentes localizaciones en función de si se necesitaba para la secuela o como atracción turística, sin más. Ahora se ve pasando con el tren interior que va por los estudios, la ves, y también puedes ir andando, pero bueno. Pero vamos a por la película. Se dice mucho, yo lo he estudiado porque Hitchcock esto lo hizo con un equipo de televisión. Aunque quería hacer una película grande, lo hizo así. Entonces, cuando llegó la escena de la ducha, ¿quién dibujó la escena? Porque tengo el storyboard. Claro. ¿Quién la hizo? La idea de la escena de la ducha es una leyenda que se ha creado en torno al rodaje de Psicosis. Y como todas las leyendas, tiene un poquito de verdad y un poquito de mentira. Pero en este caso tiene sobre todo mucho de mentira. A ver, Cuando Hitchcock comenzó a idear la película, llamó a su colaborador y buen amigo Saul Bass. Sí, estuvo en el rodaje. Para que le ayudasen 3 escenas fundamentales. Los títulos, que son diseñados por Saul Bass, la escena de la ducha y la muerte de Arbogast. Saul Bass lo que hizo fue desarrollar un storyboard con cada uno de los planos que Hitchcock debía grabar de la escena de la ducha. Cada puñalada, cada grito, cada movimiento de Janet Leigh estaba definido dentro de esos storyboards. Existe la leyenda de que Saul Bass dirigió esa escena, pero no es cierta. Janet Leigh dice que no. Claro, en el libro recojo declaraciones de Janet Leigh de su biografía, en la que explica que nunca le dirigió Saul Bass. Él nunca estuvo, mientras ella estaba en el rodaje grabando la escena de la ducha, él nunca estuvo. Pues sí. Lo que sí que hay es que antes de grabar la escena de la ducha, Hitchcock construyó una réplica de la escena del baño y le pidió a Saul Bass que grabase algunas tomas para tener un poquito una idea de cómo sería la escena. Y Saul Bass lo que hizo fue algo muy adelantado a su tiempo, que fue grabar las cámaras en mano, con el propio temblor de la mano y con el propio movimiento, como si fuera el punto de vista del propio asesino. Pero esas son escenas que no han acabado en la película, que no se ven en ningún momento y que de hecho yo en mi año de búsqueda para grabar este libro en ningún momento he visto. A mí me he leído que la propia Janet Leigh reconoció que estaban los dibujos hechos de la secuencia o de la escena, pero que claro, ella dice, no, Saul Bass no los hubiera hecho si no los aprobara Hitchcock. Yo creo que, como tú dices, lo hizo la prefabricación, le hizo Saul Bass y luego lo llevó a la práctica Hitchcock, creo. Claro, es probable que pero quien realmente dirige la escena es Hitchcock. A mí, claro, es un poquito como lo que ocurre con la tercera escena de la que estaba hablando, con la escena de la muerte de Arbogast. Cuando toca grabar la escena de la muerte de Arbogast, Hitchcock cae enfermo con gripe. Y entonces se pasa 2 semanas alejado del set. Hilton A. Green, que es el ayudante del director, su mano derecha durante el rodaje, graba la escena con una oreja pegada al teléfono escuchando las órdenes de Hitchcock, encamado con gripe, y la otra con el storyboard de la muerte de Arbogast a mano. Cuando Hitchcock vuelve al set y ve las grabaciones, dice que no se puede utilizar, que no van a utilizar lo que grabó Hilton A. Green, que no es en absoluto lo que él quería, porque la escena dibuja al investigador como un asesino, como una persona que se merece morir, y no era en absoluto lo que Hitchcock quería. Claro, al final, Psicosis es una película hitchcockiana 100%, porque él decide en todo momento qué es lo que acaba en la pantalla. Así que yo creo que hay muy poquita discusión sobre quién tiene la decisión final en esta película y quién es el director real. Esta película terminó el 1 de febrero de 1960. ¿Cuánto tiempo duró toda la película? Porque la escena de la ducha duró una semana. Sí, el rodaje, si no me acuerdo mal, fue de apenas un mes, apenas unas
duró poco más de... 5 semanas, 5 semanas. De 5 semanas, sí. Fue un rodaje muy, muy corto, pero eso jugaba en favor de Hitchcock. Hitchcock quería gastar el mínimo dinero posible por conseguir la película más escandalosa posible, y lo consiguió. Sí. Escucha una cosa, ¿qué tal la Vera Miles y John Gavin? Claro. Que son los otros dos que van después a buscar al asesino y a lo que ocurrió en el motel. Exacto. John Gavin era la tercera gran parte de el cast más complicado para Hitchcock, porque era un personaje que no le interesaba en absoluto. John Gavin era un poco el hombre que salvaba a la mujer en el último momento, el amante despechado que no encontraba a su esposa. Era un personaje que él ya había tratado multitud de veces en el pasado y apenas le interesaba. Y John Gavin, la verdad, es que no le caía muy bien a Hitchcock. Prefería estar rodeado de gente, pues como Anthony Perkins, que sí que puso bastante trabajo en el rodaje y se implicó mucho con el personaje, o con la propia Janet Leigh, que era rubia y eso a Hitchcock le perdía. Sí, era fatal para ella, era fatalismo, era un mitómano de las rubias, ¿verdad? Fetichista, sí. Quería decir, fetichista. Sí, era muy fetichista y por eso tanto Vera Miles como Janet Leigh le encantaban. De hecho, si no recuerdo mal, Vera Miles ya había colaborado con Hitchcock en Vértigo. No me acuerdo ahora qué papel hizo, pero bueno, lo hizo Kim Novak. Eso, Kim Novak, tienes toda la razón. No lo hizo esta. Bueno, pero como todas son rubias, todas se parecen. Claro. Bueno, escucha una cosa. Luego tuvo el gran problema con la Legión de la Decencia en Estados Unidos. Primero, la película era moralmente inobjetable. Segundo, artísticamente también para ellos era moralmente problemática, y luego era condenada por las escenas visuales, por la sangre, por el sexo, por todo. Claro. La cosa es que en el anterior capítulo hablamos un poquito de los problemas que tuvo Hitchcock con la propia censura oficial de Estados Unidos. Pero la Legión de la Decencia era simplemente una organización ultracatólica de la época que barajaba y veía todas las películas y emitía un boletín de cuáles eran las películas que era cristiano ver. Y era como claro, si no pasaba esa criba tu película, podías meterte en un buen lío, porque el público cristiano de Estados Unidos de aquella época era mayoría. Muy integrista. Y si te decían que no ibas a verla, no ibas a verla. Hombre, no. Y aquello podía ser una puñalada muy grande a la película. No, porque ya se habían cargado las películas europeas al final de La Escapada, ¿te acuerdas? De Godard. Sí. Se habían cargado... Y de La Aventura. Jules Jim, de Truffaut, La Aventura, de Antonioni. O sea, se habían cargado grandes películas de estos tipos reaccionarios. Claro. Tenían una auténtica... un auténtico frente abierto contra las películas europeas. No se atrevían del todo a censurar películas estadounidenses porque si no se quedaban sin la colaboración de los grandes estudios. Pero Hitchcock, al ser un director inglés, sí que tuvo que andarse con pies de plomo con ellos, pero al final esquivó la bala, como hizo con la censura, y le dieron el visto bueno. Bien, otra cosa. Sabemos que Saul Bass hizo los storyboards de la película, porque él trabajaba también con storyboards. Esto se lo enseñó David Selnick, ¿sabes? Pero hay otra persona que tú conoces, que es Alma Hitchcock, la mujer. ¿No fue ella la que editó, la que montó la película? Claro. Siempre que se habla de Alfred Hitchcock, hay que mencionar a Alma Hitchcock, porque yo lo veo un poco así. Alfred Hitchcock elaboraba la teoría, pero Alma era quien la ponía en práctica. No sirve de nada que tengas 78 cortes en 52 segundos, como tenía Alfred Hitchcock en la escena de la ducha, si no tienes a una mente capaz de ordenarlos y capaz de ponerlos en una secuencia que tenga sentido. Y esta era Alma. Alma Hitchcock era las manos detrás de la mente, era la persona
que realmente trabajó en esta película para darle una forma real. Y de hecho salvó a la película de que tuviera uno de los errores más graves. Cuando al final de la escena de la ducha, Marion Crane está con la cara apoyada contra el suelo, Alma Hitchcock se dio cuenta, y hay diferentes versiones al respecto, pero Alma Hitchcock se dio cuenta de que Marion Crane parpadeaba. Sí. Apenas un segundo, pero movía un momentito los ojos. Hay gente que dice que se le movían las aletas de la nariz o que se notaba cómo respiraba, pero yo la opinión que tengo es que parpadeó. Pero eso es mi opinión. Hay multitud de teorías al respecto. Yo me lo he estado mirando. Espera, él ha estado mirando este plano y yo no lo noto, que parpadee debe ser mínimo. Pero dime, claro, ¿qué dice Alma Hitchcock? No se nota porque Alma Hitchcock señaló eso y le dijo a Hitchcock, aquí parpadea, hay que cambiar este plano. Y Hitchcock se lleva las manos a la cabeza y dice, oh no, mi plano estrella, ¿qué es lo que voy a hacer? Y Alma Hitchcock dice, no pasa nada, ponemos un plano de la ducha que continúa funcionando. Y en efecto, en esa escena que debería ser un plano continuo, se ve la cara de Marion Crane contra el suelo, de repente un plano de la ducha funcionando, cayendo el agua, y se vuelve al plano de la cara de Marion y ya se gira la cámara fuera del baño. Pero ahí, en ese momento, Alma Hitchcock realmente salva la película. Bueno. Salva al espectador de pensar, sigue viva. Bueno, Alma Hitchcock se ocupó de el tiempo, de que las escenas o las tomas tuvieran el tiempo exacto que deben de tener, que no fueran demasiado largas. Claro, tanto en la escena de la ducha como en las escenas más conversacionales, más clásicas, Alma Hitchcock se encargaba de que la película fuera rápida, de que fuera atractiva, de que fuera una película... Se dice mucho que Tiburón fue el primer blockbuster, pero yo creo que lo fue Psicosis, porque Psicosis fue una película que atrajo a todo el mundo, ya fuera por morbo, ya fuera por el misterio, ya fuera por la acción, y como que resultaba muy interesante, y buena parte de ese interés fue de Alma Hitchcock, que decidió cuánto debían durar los planos en la escena de la ducha, cuánto debían durar los planos de las conversaciones, cosas así. Hitchcock le daba los brutos, ella desarrollaba los tiempos, ella pulió la película. Sí, señor. Y hay que destacar la magnífica iluminación del director de fotografía, tanto en el plano final de la película como los planos del interior de la casa, los planos en el motel y, por supuesto, la ducha. Claro, que son escenas, increíblemente importantes. No solo se trata de iluminación, también se trata de, a la hora de decir, aquí vamos a poner un plano aéreo, por ejemplo, voy a volver a tomar de ejemplo, mi escena favorita de la película probablemente sea el asesinato de Arbogast, porque me parece el punto perfecto en el que la técnica de Hitchcock... El detective, te refieres al detective. De la puerta del detective. Sí, por la escalera. Claro, es una escena en la que actuaciones, trama, técnica, todo se unen para darte una escena muy, muy, muy buena, en la que el misterio se acentúa todavía más. Porque, por ejemplo, hay un plano muy importante que es cuando Arbogast sube a lo alto de la escalera y en un plano aéreo se ve como Anthony Perkins sale por el lateral y le acuchilla. Y es un plano aéreo en el que no se le ve la cara a Anthony Perkins, pero se ve qué es lo que está pasando. Sería una escena que cualquiera habría resuelto poniendo la cámara detrás de Anthony Perkins. Pero Hitchcock fue más listo y dijo, no quiero esto, porque la gente se va a dar cuenta de que no le vemos la cara a la madre. Y si no le vemos la cara a la madre, la gente va a sospechar que la madre no es quien dice ser. Y luego la caída del propio asesinado, la víctima, por la escalera, está muy bien solucionada técnicamente. Claro, porque se hizo con un protocroma incluso, con una pantalla a la espalda del actor y él moviéndose en el aire sobre una silla. Fue una escena muy compleja de grabar,
pero que funciona muy bien y le añade a la película un aspecto casi mágico, porque no es un movimiento realista, no resulta creíble que alguien se caiga así. No, pero está muy bien hecho. Pero comprendes que se cae de la misma manera que en la escena de la ducha comprendes que a Marion Crane la están apuñalando, a pesar de que en ningún momento veas una apuñalada. No hay ningún plano en donde se le vea cómo la apuñalan, ¿eh? Pero bueno, está muy bien montado, muy bien hecho. Claro. Bueno, Andrés Paredes, el libro tuyo lo explicas muy bien y lo explicas mejor quizá que en ese previo, eso que hemos hecho en la radio, ¿no? Y entonces hay que aconsejar a la gente que lo lea. De todos modos, te diré una cosa. El Hitchcock, que es muy listo, nos da las claves antes de que acabe la película. Te da la clave en principio de la que va la historia, porque cuando entras en el motel te das cuenta que por las paredes tienen animales disecados. O sea, que el tipo este es un taxidermista. Claro. Y la idea de la Perdona, Dime. y lo que ella hace su madre es lo mismo. Claro, la idea de la taxidermia, que al fin y al cabo es algo que Joseph Stefano, el guionista, trabajó a partir del libro del autor original, que trabajó a partir del asesino Ed Gein, es que se puede taxidermizar casi cualquier cosa que estuvo viva. Sí, señor, sí. ¿Por qué no taxidermizar a tu propia madre para no perderla así? Está muy bien, pues te da la clave. Dice, uy, te has metido en una casa de un tipo raro, ¿eh? Pues, Exacto. bien, en tu libro, Andrés, Yo soy Norman Bates, todo sobre la psicosis, tú hablas no solamente del origen de psicosis, como hemos hablado ahora, y de la primera película, sino que hablas de toda la saga. Hablo de toda la saga, las 4 o 5 películas. Hay una película para televisión que a día de hoy no sé si encajar en el canon oficial, pero sí, menciono todas las películas, les hago un repaso, hablo del rodaje, un poquito lo que hemos hecho estos últimos 2 días y con cada una de las películas. Pues muy bien, a ver, si vemos que el tema da para más, te volveremos a llamar, ¿de acuerdo? Estupendo. Mientras tanto, ¿a qué aconsejas? Que lean el libro. Yo soy Norman Bates. Sí. Andrés Paredes. Está en las librerías y supongo que debe estar en Amazon. Está en cualquier librería, podéis acudir a vuestra librería habitual y pedir que os traiga un ejemplar y podéis comprarlo a través de la página web oficial de Applehead, claro. Bueno, pues ves en cuidado, no te encuentres con Anthony Perkins a estas horas de la noche y te dé un justo castigo. De acuerdo, Andrés, gracias. Venga, hasta luego. Buenas noches. Chao.